Amados hermanos del estudio de jueces, hoy 7 de octubre nos toca desarrollar el capítulo 8 de este histórico libro de los jueces. El título de hoy día es Gedeón captura a los reyes de Madián. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre del cielo, aquí estamos nuevamente, Señor, un lunes más para estudiar tu preciosa palabra, Señor, este libro de los jueces, todo lo que tú quieres que aprendamos, tú te revelas, tú nos enseñas. Gracias, Señor, en tu nombre bendito, con la unción de tu Espíritu Santo, vamos a desarrollar este capítulo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. Aquí vemos en estos primeros versículos una fuerte reconvención, demanda fuerte que hizo la tribu de Efraín a Gedeón por no haberlos tomado en cuenta para la guerra contra Madián. Todos sabemos, hermanos, por el capítulo anterior, Gedeón le presentó al Señor varios hombres, 15,000, y el Señor escogió 300. Pero Gedeón apacigua a los de Efraín manifestándoles estas palabras que hemos leído y que vamos a parafrasear de alguna forma para entenderlas. Él les dice que el rebusco, o sea, el rebusco es lo que queda de la cosecha, o sea, lo último de la cosecha, que hay que buscarlo, ¿no? Por eso sería el rebusco, ¿no? Era mejor que la vendimia de Abiezer, que es la ciudad donde él vivía, en Ofra. Entonces, como que les dice que ellos saben aprovechar al máximo los restos de su cosecha, que son esforzados, porque eso demanda un gran trabajo, ¿no? Mientras que la vendimia es recolectar todo el fruto, todos los frutos. Entonces, de esta forma logra apaciguarlos. Y también les dice que la persecución y la muerte de los príncipes de Madián, Zeeb y Oreb, tuvo lugar en su territorio. Y hermanos, ¿qué podemos aprender de estas reconvenciones fuertes que hicieron los de Efraín? Que a veces nosotros anhelamos un reconocimiento personal o que nos tomen en cuenta sí o sí para todas las cosas, ¿no? Y descuidamos el valor, el bien común, el bien de nuestro entorno, de nuestra congregación, de nuestro hogar, lo descuidamos por querer sí o sí ser en todos el primero, ¿no? Debemos sentirnos más bien realizados, gozosos, con los triunfos y logros comunes. Los celos y los individualismos no son del agrado de Dios y estorban muchas veces la obra de Dios. Y no están exentos del juicio de Dios, porque la palabra dice que a los contenciosos, a los que buscan estas cosas, siempre estar aclarando las situaciones, tomándose siempre en cuenta que por qué yo no, y haciendo de todo polémica, ¿no? A esos contenciosos Dios los va a juzgar. Aquí en Romanos, en el capítulo 2, es una palabra fuerte, pero la tenemos que escuchar. En el capítulo 2, versículos 6, 7 y 8 dice: el cual, o sea, nuestro Señor,
pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en el bien hacer, ¿no? Que buscan la gloria y la honra del Dios, ¿no? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios le llama injusticia a esas formas de comportamiento. Fuerte palabra, pero necesaria. Este capítulo 8 es un poco fuerte. Vamos a continuar con los versículos del 4 al 9. Dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? ¿Recuerdan quién habló así, parecidas esas palabras? ¿No fue el necio de Nabal? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Entonces Gedeón comienza ya a otro incidente un poco más grave, ¿no? Los hombres de Gedeón estaban cansados. Habían recorrido grandes distancias, quizás habían cruzado todos los territorios, estaba leyendo de Neftalí, de Aser, ¿no? Hasta de Manasés, persiguiendo ahora a los reyes de Madián y de Amalec, ¿no? Ya habían eliminado a los príncipes Seb y Oreb, y habían llegado ya a Sucot, que era territorio de Manasés. Estos siervos de Dios, estos hombres, estos soldados de Gedeón, de Dios, eran dignos de estima. Ellos estaban totalmente involucrados en la obra. Y Spurgeon, hablando sobre los siervos de Dios, dice, no se cansan, los siervos no se cansan de sus obras, lo hacen con alegría, sirviendo al Señor, pero se cansan en ello. O sea, la labor es fuerte, ¿no? Y sabemos, hermanos, el soldado, el siervo de Dios, sufre fatigas. El mismo Señor dice en su palabra, tú pues sufre penalidades. Le dice Pablo a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo. Sabemos, hermanos, los siervos de Dios, lo que es estar exhaustos, agotados, consumidas las fuerzas, para que se merezcan esta respuesta de los de Sucot, los de su propia tierra, su propia nación. ¿Quién puede alentarnos de una manera tan preciosa si no es nuestro Señor? Leamos un contraste precioso, hermanos, en Isaías 40, versículos 29 al 31, muy conocido, pero tan precioso. Él, nuestro Señor, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a través de la provisión que Él nos envía, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, Él sabe que aún los niños, los muchachos, los jóvenes se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los siervos, los que esperan, los que sirven al Señor, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, o sea, poderosos, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo se portaron los de Sucot cuando Gedeón les pidió pan para sus 300 hombres cansados? Sin afecto.
nada, cero afecto, indolentes, indiferentes, sin gratitud. Ellos eran beneficiados de la caída de Madián y Amalek, de sus príncipes, y ahora persiguiendo a los reyes. Se mostraron ellos contrarios a su propio pueblo. Esto disgustó muchísimo a Gedeón, y hay dos pasajes en el Nuevo Testamento sobre estas situaciones. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Estos de Sucot no hicieron misericordia y fueron acreedores a un juicio, que ahora lo vamos a ver. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es ciertamente. Y el que conmigo no recoge, desparrama, desperdicia, pierde. Y en efecto, vamos a ver algunos hechos que ocurrieron a los de Sucot y a los de Peniel. Ellos querían primeramente, como se dice, hechos y no palabras. Muy duro el comportamiento, muy lamentable el comportamiento de los de Sucot. Querían ver primero a Seba y Salmuna de Madián para dar alimento a los hombres de Gedeón. Vamos a seguir leyendo los versículos del 10 al 17. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los persiguió, y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Estos reyes estaban en Carcor y estaban con 15,000 hombres, pero originalmente habían sido 120,000. Entonces aproximadamente 105,000 habían sucumbido en el primer enfrentamiento que tuvo Gedeón con ellos, con sus 300 valientes, que dijeron: por Jehová, por Gedeón. Y estos sacaban sus espadas, pero ellos gritaban por Jehová y por Gedeón, y tenían sus teas y sus trompetas. Así es. Estos sucumbieron más o menos estos números, 105,000 hombres sucumbieron, y los de Gedeón fueron 300 hermanos. Y dice que Gedeón abatió a este ejército de 15,000 porque no estuvieron en guardia, o sea, estaban, no sé, en relax completamente, y ahí es donde aprovechó Gedeón. Y fueron prendidos Seba y Salmuna, y así Gedeón llenó de espanto, dice, a todo el ejército, llenó de temor, de respeto, ¿no? Uy, ¿cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha podido apresar a Seba y Salmuna? Y se los llevó hasta Sucot y buscó para mostrarle tanto a los hombres como a los ancianos, dice que eran 77, les mostró: acá están, todo lo que ustedes me pidieron. Y como hemos leído en los versículos 7 y 9, Gedeón cogió espinos, abrojos del desierto, y frotó la carne de los de Sucot
causándoles grandes estragos en su cuerpo. Quizás algunos sucumbieron, y lo mismo hizo con los de Peniel. Derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad, ¿no? ¿Fue un castigo severo? Sí, totalmente, pero formar parte, hermanos, del pueblo de Dios, y al mismo tiempo negarse a respaldar a los que luchan las batallas de Dios, como en este caso Gedeón y sus 300 hombres, fue una terrible ofensa para Gedeón, y ante los ojos de Jehová fue muy malo esa actitud de este pueblo, ¿no? De sus propios hermanos. Y como hemos leído en Romanos 2:8, la ira y el enojo de Dios está sobre los contenciosos, sobre los malos, sobre los injustos, sobre los egoístas y arrogantes. Así es. No, el pueblo de Dios no está llamado, la palabra lo dice, el siervo de Dios no es contencioso. En Hebreos 12 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y en el capítulo 10 del mismo libro de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para este momento del capítulo 8, yo sé que ya nosotros nos estamos dando cuenta que Gedeón ya no es el muchacho débil y temeroso, el menor de su familia que escondía su triguito de los madianitas. Ya no es él. Jehová le había dicho en el capítulo 6 en su llamamiento, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Él es el que lo alentó, lo levantó, le dio la fuerza, ¿no? Con esta tu fuerza. ¿Las fuerzas de quién? Las fuerzas de Dios en él. Él le imprimió ese liderazgo que hay que tener. Fue Dios, el mismo que nos alienta a nosotros, el que nos esfuerza, el que nos equipa, el que imprime esas nuevas fuerzas, ese liderazgo en nosotros para la obra de Dios. También Gediones es un nombre que se usa, ¿no?, para los guerreros poderosos, que con solo 300 hombres venció a un gran ejército de hombres malos, de fieros, como eran los de Madián, los de Amalek, todos descendientes de Ismael. Y también yo recuerdo que cuando uno iba a un hotel, encontraba en los cajones de los veladores unos libritos pequeños y que decía, era la Biblia de los Gediones. Así que los Gediones es un nombre muy precioso. Vamos a ver los versículos 18 al 21. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero éste tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna. Así es. Gedeón interrogó a Seba y a Salmuna y constata con mucha tristeza, con mucho dolor en su corazón, que estos habían matado a sus hermanos. Dice que el aspecto de sus hermanos era como el de él. Eran hermanos. Parecían hijo de rey. Y hermanos, nosotros hoy día somos hijos de un rey. Llevamos esa imagen todos. En 1 Corintios 15
versículo 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal y nos parecemos a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, así y mucho más traeremos también la imagen del celestial. Y dice, ¿cuál el terrenal? Así los terrenales. Pero ¿cuál el celestial? Así también los celestiales. Gracias, Señor. Aleluya. ¿No? Entonces, Gedeón, entristecido por la muerte que habían dado Seba y Salmuna a sus hermanos, pero él los mató. Se llenó de valentía y Seba y Salmuna lo impulsaron a ello, ¿no? Lo retaron. Si tú eres valiente, hazlo tú. Y Gedeón lo hizo. Finalmente vamos a leer los versículos del 21b, la segunda parte, hasta el 35. 21b, la segunda parte, dice que tomó Gedeón los adornos de lunetas que sus camellos, los de Seba y Salmuna, traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio a luz un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abieseritas. Pero aconteció que cuando Gedeón murió, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel, con todo el bien que hizo en una primera parte. Siempre, hermanos, Israel, con su deseo de un rey humano, un gobernante visible. La frase, nuevamente, como tienen todas las demás naciones. Queremos un rey, como tienen todas las demás naciones. Gedeón respondió bien al pueblo. Les dijo: Jehová señoreará. Sin embargo, aquí ya empieza un declive lamentable en el testimonio de Gedeón. Él no fue prudente, no mostró humildad, sencillez, no supo manejar su éxito al último en las postrimerías de su servicio, no supo manejar su éxito. Él pidió parte del botín. Grandes líderes de Dios tienen sus caídas. David erró al pedir censo. Y vamos a ver otros casos. Él pidió parte del botín que todos tuvieron y pesó como
varios ciclos de oro, ¿no? Un total de más o menos 22 kilos de oro pesó todo el botín. Y con ello hizo el efod, que era una vestidura sacerdotal sagrada que usaban los sumos sacerdotes. No le correspondía a él tener un efod, y peor, lo llevó hasta su casa, lo guardó en su ciudad y hizo que todo Israel se prostituyera y él mismo. Fue un tropezadero grande que él causó a su nación y a él mismo, a su casa. Además usó los vestidos de los madianitas, de estos reyes de púrpura, cosas que no vestían los israelitas. Las lunetas, los collares, las lunetas son collares que llevaban sus camellos, porque estos madianitas y amalecitas eran ostentosos, hacían gala de toda su boato, ¿no? Y hasta los camellos estaban enjollados. Todo eso lo tomó, que eran de oro. Tanto Gedeón como Israel se prostituyeron. ¿Recuerdan al pueblo de Israel en Éxodo? Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley. Abajo se desesperaban y dijeron, este Moisés ya se fue, ya nos abandonó. Ahora, ¿qué hacemos? Ya haznos un becerro. Y el mismísimo Aarón, el sumo sacerdote, les hizo un becerro con sus propias manos, usando un buril, un cincel. Les hizo el becerro de oro, y ahí, delante del becerro, se desenfrenaron y tuvieron una lamentable caída también, que les costó una disciplina inmensa de parte del Señor Jehová y de Moisés. Acá también, otra lamentable caída. Seamos sobrios. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Que debemos de ser sobrios en todo momento. No erremos en la visión, manejemos bien nuestros aciertos, no nos ensoberbezcamos, no seamos arrogantes, exijamos cosas que no están de acuerdo con una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué tuvo él que hacer el efod, llevarlo a su casa y hacer de su casa hizo un santuario? No era así, ellos conocían las leyes, el tabernáculo, el lugar de adoración. Cayeron en idolatría, como en Isaías 28, erraron en la visión. Dice en Isaías 28 que el profeta, el pueblo y el sacerdote erraron en la visión. Que no nos acontezca, hermanos, que no nos acontezca. Sobriedad, prudencia. El Proverbio 2 me encanta leerlo. Cuando la prudencia, cuando la sabiduría de Dios, no la del hombre, entrar en tu corazón, la prudencia, la discreción, el dominio propio, nos guardarán. Ahora, él tuvo muchas mujeres, 70 hijos de diferentes mujeres. Y Abimelech, que era el hijo que él tuvo con una mujer, con una concubina de Siquem. Esta historia de concubinas e hijos, próximamente en el capítulo 9 se va a ver la historia de Abimelech, pero estas historias muestran el fruto amargo de la poligamia. Siempre se suscitan conflictos, crisis, muchos dolores y pesares cuando hay hogares en poligamia. Esto no es bueno. Recordemos a Salomón. Se juntó con amor a muchas mujeres, 700 mujeres. Acá Gedeón 70. David, Jacob, pero Jacob fue engañado. Le tocó un suegro totalmente idólatra, totalmente lleno de otras ideas, ¿no? Que le dio, en vez de darle a Raquel, que es la que él puso sus ojos en Raquel, era la que el Espíritu le había mostrado al mayordomo, a Eliezer, ¿no? Él luchó por Raquel, pero sin embargo fue engañado y recibió a Lea. Y luego la costumbre del oriente, tener a las siervas. Total que el hombre se vio con 4 mujeres y 12 hijos.
Gedeón juzgó, hermanos, a Israel por 40 años, y sus 70 hijos siguieron prostituyéndose delante de Jehová también. Los siguientes capítulos vamos a ver en el capítulo 9 a estos hijos. Siguieron prostituyéndose delante de Jehová, adorando a los Baales, se hicieron un dios, Baal Berit, terrible, hermanos, olvidándose del Dios de Israel. Realmente un lamentable final de la posteridad de Gedeón. Vamos a terminar con un versículo fuerte, pero necesario. En Ezequiel, capítulo 16, versículo 30, dice el Señor: cuán inconstante, a veces necesitamos este tipo de disciplinas y de advertencias del Señor. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho, aplicando acá al capítulo 8, al actuar de Gedeón, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Fue muy grave llevar ese efod, abrir su casa, hacer que el pueblo se prostituyera como en Éxodo. Fue gravísimo. Así es que es un pasaje muy fuerte para cerrar, hermanos, pero necesario. Velemos, hermanos. Pongámonos siempre en guardia. Notemos atentamente en nuestra vida personalmente, como creyentes individuales y como congregación. Notemos atentamente cualquier desvío que pueda estar viniéndonos y desistamos de ellos, detectémoslos y enmendemos. El Señor nos ayude y escudriñe en este tiempo nuestro andar. Bendiciones, amados hermanos, hasta el próximo lunes. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Su